En esta segunda clase nos vamos a referir al transporte de membranas biológicas, específicamente a la difusión a través de membranas y el rol de los transportadores en estas membranas. Las membranas biológicas están constituidas por una bicapa de fosfolípidos, una cosa muy delgada, muy flexible, sobre la cual o en la cual hay proteínas y otros componentes. Los gases, tales como CO2 o oxígeno, son permeables, o sea, pueden difundir a través de la bicapa sin problemas. Cuando hablo de difundir, lo que quiero decir es que pueden atravesar la membrana mezclándose con los lípidos y moviéndose al azar por el interior de esta bicapa. O sea, el transporte de estos gases en realidad está compuesto de tres etapas. Una, la difusión en la parte acuosa, por ejemplo, en el extracelular, el ingreso a la membrana y su desplazamiento por el interior de la bicapa, y finalmente el movimiento en la parte citoplasmática. De estas tres partes, la más lenta es el paso por la membrana, porque la membrana es mucho más viscosa que el ambiente externo, que el ambiente acuoso externo, y por lo tanto los coeficientes de difusión dentro de la bicapa son menores que afuera. Así que este paso es el más lento en todo este proceso. Y entonces cuando uno examina, uno mide esto experimentalmente y determina el flujo inicial, encuentra una relación lineal entre flujo y concentración de oxígeno o de CO2. El oxígeno pasa más rápido porque, primero, el oxígeno se mueve más rápidamente, tiene un coeficiente de difusión mayor porque es más chico que el CO2, tanto en el agua, o sea, se mueve más rápidamente tanto en el agua como al interior de la bicapa, pero también el oxígeno se disuelve más fácilmente en esta parte apolar, que es el interior de la bicapa. El CO2 también es apolar, así que también entra ahí adentro, pero tiene una afinidad menor por la parte apolar de la membrana. Desde luego, lo que ustedes ven al tiro es que si una molécula no es capaz de penetrar en esta parte apolar, no va a poder atravesar la membrana. Ok, y entonces en ambos casos vemos las relaciones rectas entre flujo y concentración, que son características del flujo por difusión. La pendiente de estos gráficos expresa la facilidad con que el soluto puede atravesar la bicapa y por lo tanto se llama permeabilidad. Que la permeabilidad del oxígeno corresponde a esta pendiente y la del CO2 a esta otra pendiente. Ok, ahora otros solutos que son ya no completamente apolares como son estos gases de ahí arriba, sino que polares como el agua o como el etanol o como la urea, pero son pequeñitos y no tienen carga eléctrica. Estos solutos también pueden atravesar. De hecho, el etanol atraviesa fácilmente las bicapas, y el agua también, aunque no tan rápidamente, lo mismo que la urea. Por otro lado, moléculas ya más grandes como polares también, pero mayores, como la glucosa o la fructosa, que tienen son ciclos que tienen 6 átomos de carbono y 6 átomos de oxígeno, o sea, mucho más grandes que esta molécula de acá. Estas moléculas son esencialmente impermeables, la velocidad de paso por la bicapa es muy, muy pequeñita. Los iones, todos los iones que existen en los sistemas biológicos, como potasio, sodio, magnesio, calcio, iones cloruro, bicarbonato, fosfato, etcétera, son esencialmente impermeables porque básicamente porque no pueden, al ser iónicos, no entran al interior apolar de la membrana. Y finalmente moléculas que ya que tienen carga eléctrica y además son polares y además pueden ser muy grandes, por ejemplo como las proteínas, los ácidos nucleicos, o moléculas simplemente que tienen carga eléctrica como los aminoácidos, el ATP. Todas estas cosas son esencialmente absolutamente impermeables. ¿Okay? Entonces, ahora, esto es lo que uno ve entonces cuando uno estudia digamos, el transporte de oxígeno o CO2. Son curvas exponenciales como las que vimos antes para estas curvas de progreso. Ahora, si uno estudia en membranas biológicas, ahora estamos hablando de membranas biológicas, si uno estudia, por ejemplo, el transporte de glucosa o potasio, encuentra una cosa que puede ser un poco sorprendente, pero encuentra que estos también atraviesan la membrana
biológica. Por ejemplo, la membrana de un glóbulo rojo. Y la pregunta es cómo lo hacen, porque sabemos ya que ni el potasio ni la glucosa pueden pasar a través de la bicapa. La respuesta, que para nosotros es bastante obvia, porque sabemos conocemos la estructura de la membrana, es que si no pasan por los lípidos, que tiene que pasar por la proteína, de alguna manera. Y esto se empezó a aclarar hace como 70 años atrás. Y se descubrió en aquella época de que, coincidiendo con esta idea, de que si uno toma una membrana biológica y la trata con proteasas, que son enzimas que degradan proteínas, entonces este transporte cesaba. ¿Okay? Las proteínas son destruidas y el potasio ahora y la glucosa no pueden difundir. Sí, seguían el oxígeno y el CO2 que pasan por la bicapa, siguen pasando fácilmente por esta membrana tratada con proteasas. Lo mismo si ustedes tratan la membrana con agentes químicos que reaccionan con las proteínas. Esos agentes químicos modifican la proteína y eventualmente impiden que esta proteína transportadora puedan hacer su trabajo. Y entonces, de nuevo, la glucosa y el potasio no pueden pasar. U otras especies que atraviesan la membrana vía transportadores. Ok, entonces, la otra cosa que se descubrió también por aquella época fue sobre la relación entre flujo y concentración. Nosotros sabemos que cuando el transporte ocurre por difusión, o sea, por el movimiento al azar de las moléculas sencillamente, hay una relación estrictamente lineal entre la magnitud del flujo y la concentración, como quieran ustedes, o la diferencia de concentración de soluto. En cambio, en las membranas biológicas, cuando se estudiaba el transporte de estos solutos que no pueden atravesar a través de la bicapa, por ejemplo como glucosa, se encontró una relación no lineal, sino que una relación hiperbólica entre el flujo y la concentración. Esto quiere decir que inicialmente esta relación es casi lineal, más o menos como entre flujo y concentración, pero luego esto se va aplanando y el flujo sigue aumentando, pero cada vez aumenta menos a medida que aumentamos la concentración, y llega un punto en que por mucho que aumentemos la concentración, ya el flujo no aumenta más. Entonces hablamos que estos sistemas alcanzan un flujo máximo que no pueden atravesar. ¿Okay? Esto también condujo a la noción de, digamos, la determinación de la concentración de soluto, en este caso de glucosa, que da la mitad del flujo máximo. ¿Okay? Si yo tengo aquí un flujo máximo determinado, la mitad de este valor es este de acá, y la concentración de soluto para el cual se observa ese flujo, eso se llama K05 o Km. Esta curva se llama curva de saturación. ¿Por qué se llama curva de saturación? Porque aquí lo que se supone para aplicar esta forma, o sea, el hecho de que esto se llegue a un valor máximo, es que si estos solutos como la glucosa o aminoácidos o lo que sea están pasando a través de proteínas, bueno, estas proteínas están presentes en un número determinado en la bicapa. Hay una cierta cantidad de estos transportadores, pueden ser 100, pueden ser 10.000, 100.000, en fin, depende del caso, pero están en un número finito. Y por lo tanto, cuando uno tiene una concentración demasiado alta de soluto, es posible que todos estos transportadores lleguen a estar ocupados moviendo el soluto. Y por lo tanto, el sistema de transporte se satura en ese punto. De ahí viene la noción de esta denominación de curva de saturación. Ok, entonces, ahora, los sistemas de transporte, estos transportadores son muchísimos, así que vamos a inventar vamos a usar una de las formas propuestas para clasificarlo de modo que podamos navegar más fácilmente en el mundo del transporte biológico. Entonces, podemos clasificar el transporte de membranas de dos maneras muy generales. Una es el transporte no específico, que sería la difusión. O sea, simplemente todas aquellas cosas que son suficientemente pequeñas y suficientemente apolares van a atravesar la bicapa sin ningún problema. Y por otro lado, el transporte específico, que es un transporte de aquellas moléculas que no pueden pasar por la bicapa y por lo tanto para el cual se requiere de sistemas específicos de transporte, proteínas específicas que van a llevar cada uno de esos solutos que tienen que atravesar la membrana. Entonces, vamos a hablar primero de los transportadores específicos, que son, y la pregunta es, ¿qué es lo que es un transportador? Aquí tenemos una membrana biológica, la bicapa, e inserta en ella una proteína integral que es el transportador de glucosa GLUT1. Esta proteína está formada por 12 hélices
que atraviesan la membrana de lado a lado. Y lo que mostramos acá simplemente es el esqueleto de esta proteína, que muestra las zonas con hélice y las partes, las secuencias que no tienen una estructura definida. Eh, este esquema de al lado es la proteína, pero ahora rellena y cortada por la mitad, así como una manzana se corta por la mitad. Entonces, toda esta parte negra que vemos acá es la parte interna de la proteína. Y vemos el contorno de la proteína, eh, y vemos que al centro aparece una especie de embudo que está expuesto al solvente, al agua, y por ahí puede entonces llegar la glucosa y unirse a su sitio de unión que está acá. Y acá estos rectángulos de colores representan algunas de las hélices que tenemos acá. Por ejemplo, esta es la hélice 1, la hélice 2 está escondida en una parte, tenemos la hélice 3, la 4, la 5 y la 6 están por atrás, tenemos la 7 que presenta un quiebre y la 8 no se ve, la 9 y la 10 y la 11 y la 12 no aparecen en este dibujo. Entonces, lo que vemos es que las hélices se organizan de tal forma que forman una especie de estructura en B, como una B corta, dejando al medio esta especie de embudo al fondo del cual está el sitio de unión de soluto. Y entonces esto explica, esta estructura finalmente da cuenta de lo que uno observa cuando uno mira el flujo, el transporte mismo, en el sentido de que el flujo máximo corresponde al número de estas especies en la membrana. Mientras más transportadores, mayor el flujo máximo. Y la mitad, el valor de la concentración de soluto corresponde a la mitad del flujo máximo, lo que llamamos K05 o Km, tiene que ver con la afinidad de este sitio por el azúcar. Mientras más afín, menos concentración se requiere para alcanzar la mitad del flujo máximo. Ok, entonces podemos decir entonces que, para responder la pregunta que es un transportador, que los transportadores son proteínas integrales que atraviesan la membrana de lado a lado, están básicamente constituidas por hélices alfa, que tienen un sitio de unión específico para el soluto y además, y esto no lo hemos dicho, son capaces de oscilar entre dos estados estructurales. Aquí, esta es una de las estructuras. En esta estructura, el sitio de unión está mirando hacia la extracelular. Pero esta misma proteína es capaz de transformarse a sí misma, cambiar su conformación, de modo que el mismo sitio ahora, en vez de estar mirando hacia afuera, está mirando hacia el citoplasma. ¿Okay? Entonces estas proteínas tienen esta propiedad de oscilar todo el tiempo entre dos estados estructurales. Básicamente viven en estos dos estados. Y eso, esta propiedad acá es la que asegura el transporte mediado. Entonces, eso podemos verlo acá en este modelo, que es bastante reciente. Acá tenemos la molécula cortada por la mitad, tal como lo que veíamos antes. Y este es el otro estado. Fíjense, esto lo vamos a ver rápidamente, ¿no? Acá el sitio de unión de glucosa está mirando hacia el extracelular, aquí está mirando hacia el lado citoplasmático. La parte que miraba hacia el celular se cerró. ¿Se fijan? Porque aquí las hélices, fíjense las hélices 10A y 7B, que estaban apuntando, digamos, hacia afuera, aquí apuntaron hacia adentro. Y las hélices también 7, las hélices 1 y 4 se acercaron y entonces cierran el paso que había acá al sitio de unión. Pero al hacer ese cambio, al moverse, estas hélices abren el sitio de abajo. ¿Okay? Entonces, en el fondo, lo que ocurre es que estas hélices que tienen, porque las interacciones entre estas hélices entre sí no son muy fuertes, así que se están continuamente moviendo un poquito y desplazándose, y cuando estos cambios ocurren concatenadamente, entonces pueden llegar a generar estructuras relativamente estables como son estas dos de acá. ¿Okay? Entonces, lo que hace la proteína entonces tiene esta capacidad de estar oscilando continuamente entre estos dos estados. Cuando está acá, puede capturar una molécula de glucosa y llevarla desde el citoplasma a la extracelular o así. ¿Okay? Y acá está el mecanismo, como esto ocurre. La glucosa se une y cuando se une, la misma energía de unión causa un movimiento de estas hélices que cierra la parte de arriba.
Entonces tenemos un estado en que el grueso de la proteína se parece a lo que teníamos inicialmente, pero la molécula de glucosa está ocluida, o sea, el acceso se cerró. Había aquí un cambio conformacional pequeño. Y decimos que llamamos a este estado el estado ocluido. Y luego esta molécula, debido a esta propiedad que tiene de estar moviéndose continuamente entre los dos estados, cambia a este estado de acá. Se fijan, ahora las hélices se acercaron, las hélices 10, la 9, en fin, la 1, y, eh, y eso hace que se empiece a abrir la parte citoplasmática. Entonces estamos en un estado interno, pero ocluido. Y finalmente ocurre una transición menor que mueve estas hélices de camino y la glucosa se libera, como ocurre acá. Y este monito acá describe en fácil lo que acabo de explicar. Estas son las dos partes de las moléculas, cada una de ellas tiene 6 hélices, entonces la glucosa entra a su sitio específico. Hay un pequeño cambio conformacional que ocluye la glucosa, luego esto cambia a otro estado conformacional distinto ya, con la glucosa 1 ocluida, luego el cambio conformacional se completa, la glucosa puede salir y tenemos finalmente el estado final. Y este estado final puede retornar por sí solo al estado inicial que tenemos acá. Entonces, en el fondo, el transporte mediado por proteínas, por transportadores, es un transporte que está caracterizado por el hecho de que no hay aquí un canal que esté abierto, un agujero a través de la membrana por el cual pase la glucosa de un lado al otro lado. Lo que hay es un sistema que alternadamente expone el mismo sitio a un lado o al otro lado de la membrana, este lado o así, ¿okay? Pero alternadamente. O sea, nunca este sitio está abierto para ambos lados. Y en esto entonces los transportadores difieren radicalmente de otras proteínas que hacen transporte que vamos a ver en una sesión posterior, que son los canales. ¿Okay? Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Este es un modelo de un transportador, también transportador de glucosa, pero es otra molécula distinta, muy chiquitita, y es lo mismo. Aquí está la molécula cortada por la mitad. Aquí no vemos las hélices involucradas, la glucosa que entra, se pega en su sitio, se forma el estado ocluido y luego se producen los reordenamientos que hacen que aquí abajo esto se abre, arriba se cierre más y la glucosa finalmente pasa a otro lado. Son trabajos recientes. Ok, y entonces entendemos por ahora más o menos cómo ocurre el mecanismo del transporte mediado. Pero ¿cómo entendemos la energética? Bueno, aquí desde luego aplica lo que conversamos antes sobre potencial químico, porque ciertamente las concentraciones de soluto, de glucosa por ejemplo, eh, eh, definen el transporte, porque si tenemos una concentración de glucosa determinada, vamos a tener un cierto potencial químico determinado y el potencial químico y la glucosa va a seguir su cambio de potencial químico. Ahora, pero tenemos un problema, sin embargo, cuando tenemos solutos que son iónicos, por ejemplo, como los aminoácidos. Porque resulta que a través de la membrana existe una diferencia de potencial eléctrico. Y normalmente, ¿no? Esto es una membrana, ese es un transportador, normalmente el potencial de membrana, el potencial al interior de la célula es menor que el potencial externo. Entonces, eso ha llevado a la definición de este concepto, esta diferencia de potencial que se define como el potencial interno menos el externo, lo llamamos potencial de la membrana. Y este potencial de la membrana es un factor de una enorme significancia fisiológica porque a través de la regulación de estos potenciales de membrana ocurren muchas cosas que ustedes van a conocer en sus cursos siguientes, bueno, y ahora mismo. El punto es que si yo tengo un transportador que lleva un soluto iónico, por ejemplo un aminoácido, entonces el estado de energía de este soluto no se puede definir solamente con el potencial químico, sino que yo también tengo que considerar la energía eléctrica, ¿cierto? La energía potencial eléctrica causada por la existencia de un campo eléctrico que tiene, digamos que es tal que el potencial interno es menor que el externo, normalmente. Bueno, entonces tenemos que conocer cuánto es esa energía eléctrica y para eso usamos la definición de potencial eléctrico que dice que el potencial es igual a la energía
potencial eléctrica por la unidad de carga, la unidad de prueba que yo pongo en un campo. O la diferencia de potencial es igual, que es lo mismo a la diferencia de energía potencial eléctrica dividido por la carga de prueba. Entonces, cuando un soluto se mueve desde un lado al otro lado, el cambio en energía potencial eléctrica es igual a este producto. La carga de este soluto, por ejemplo, este aminoácido, multiplicado por la diferencia de potencial en esta transición desde afuera hacia adentro. Ok, entonces esto significa que yo tengo que tomar en cuenta estas dos energías. Una, el cambio de potencial químico, que tiene que ver con la concentración de soluto, y el cambio de la energía potencial eléctrica, que tiene que ver con la carga eléctrica del soluto. Así que el movimiento va a depender de estas dos cosas, ¿no? Del cambio del delta mi, la diferencia potencial químico, y la diferencia de energía eléctrica. Y eso entonces lo agrupamos en una cantidad que llamamos el potencial electroquímico, que no es sino otra cosa que la suma del potencial químico con la energía potencial eléctrica expresada en joules por mol, porque el potencial químico se expresa en joules por mol, así que esto también tiene que estar expresado en joules por mol. Y esta suma entonces la puedo escribir así: R por T, es lo que hablábamos antes, R la constante de los gases, T la temperatura en kelvins, por el logaritmo de la concentración del soluto. Y acá está la energía eléctrica, Z por F. Este producto es carga eléctrica y esto diferencia potencial, así que este producto equivale a energía potencial eléctrica. Z es la carga del ion. En el caso del potasio, más 1. En el caso del calcio, más 2. En el caso del cloruro, menos 1. F es una constante que nos da la carga eléctrica por un mol de electrones o de protones o de lo que ustedes quieran. Entonces, la carga entonces de un mol de iones potasio sería 96.500 multiplicado por 1. La carga de un mol de calcio sería 96.500 coulomb por mol multiplicado